Antes de empezar a explicar qué son los vectores, no podemos dejar a un lado la definición de PHP. PHP, la sigla PHP, identifica un lenguaje de programación que nació como Personal Home Page, PHP entre paréntesis tools. Fue desarrollado por el programador de origen danés Rasmus Lerndorf en 1994 con el propósito de facilitar el diseño de páginas web de carácter dinámico. El lenguaje PHP suele procesarse directamente en el servidor de una computadora, aunque también puede usarse a través de un software capaz de ejecutar comandos y para el desarrollo de otra clase de programas. Actualmente PHP suele encontrarse dentro de un código HTML de las páginas web y ejecutarse desde un servidor. Se estima que PHP está presente en más de 20 millones de páginas web y en cerca de 1 millón de servidores. Una de las ventajas de PHP en su parecido con lenguajes de programación del tipo estructurado como C, lo que ayuda a que los programadores puedan desarrollar aplicaciones complejas en poco tiempo. De hecho, para un programador con poca experiencia en este lenguaje es muy sencillo aprenderlo y trasladar sus páginas con sus funciones y estructuras que suele utilizar en la creación de otras clases de software. Si bien existen alternativas para todos los gustos, muchos consideran PHP como una herramienta indispensable a la hora de desarrollar un sitio web. En principio permite establecer una conexión con la base de datos a través de lo cual es posible, por ejemplo, presentar una pantalla datos personales del cliente cuando éste lo requiera. Pero la característica más importante de PHP es que permite modificar dinámicamente el contenido de una página web, lo cual resulta esencial ahora en día. Bien, ahora continuemos con la explicación. Nosotros somos el trío en el cual vamos a hablar acerca de los vectores y estamos conformados, nuestro equipo está conformado por Jonathan Moisés, Claudia Yamilet y Darwin Jiménez. Bueno, en este caso vamos a empezar con una explicación para poder entender el tema y luego de eso vamos a explicar un ejercicio. Bueno, cuando hablamos de vectores, ¿a qué nos referimos? También se puede tomar como array, y un array es un tipo de dato estructurado que permite almacenar un conjunto de datos homogéneos o valores, es decir, todos ellos del mismo tipo o relacionados. Cada uno de estos elementos se componen por un vector, puede ser de tipo simple como caracteres en números enteros o reales, o de tipos compuestos o estructurados como son los vectores. A los datos almacenados en un array se les conoce como elementos. Al número de elementos de un array se le denomina tamaño o algún rango en específico. Para acceder a estos elementos individuales de un array se tiene que emplear un índice que será el número entero y no tiene que ser negativo, ya que indica la posición del elemento dentro del vector o array. Para referirse a una posición particular o elemento dentro del array, tenemos que especificar el nombre del array y el número de la posición del elemento en particular del mismo. A eso se le conoce como índice. Los arrays en gran parte se definen como las variables ordinarias, excepto que en cada uno de los arrays debe acompañarse de una especificación de tamaño o número de elementos. Para un array se le puede conocer como un elemento unidimensional que también tiene su tamaño, que especifica como una expresión entera positiva encerrada entre paréntesis cuadrados.
Esta expresión es normalmente una constante entera positiva. Pero nos hacemos la pregunta, ¿para qué sirve un vector o un array como es conocido? Y los arrays nos sirven para guardar diferentes valores de una misma variable. Es decir, podemos crear un array llamado, por ejemplo, sexo. Podemos definir el sexo de una persona que contendrá dos valores, por ejemplo, masculino o femenino. Esos son géneros, etcétera. Pero hay diferentes formas de array y los más comúnmente usados son dos: el array predefinido y el array asociativo. El array asociativo predefinido es el cual enuncia una expresión entera positiva que indica el número de elementos que existen en el vector que se está usando. El tipo de almacenamiento de elementos es opcional, y el array asociativo es el que puede llevar también valores numéricos. A eso se les pueden conocer como case, que son utilizados con letras mayúsculas, minúsculas y acentos. A los arrays asociativos se les puede acceder utilizando comillas dentro de los corchetes o sin utilizarlas. También podemos decir que existe una diferencia, la cual es el array predefinido. Es una forma de establecer un orden hacia los valores de una manera predeterminada. En cambio, el array asociativo es aquel donde se pueden modificar aquellos valores. Ok, bueno, en este caso yo voy a pasar a explicar el ejercicio. Cabe destacar que este ejercicio fue editado y, bueno, diseñado por nuestra compañera Claudia Yamilet, pero por ciertos motivos ella no puede estar en la grabación, pero ella fue la encargada de hacer el ejercicio, entonces yo se lo puedo explicar. Bueno, primero empezamos con código HTML, ¿no? Es normal, el chapset y bueno, luego el título, que en este caso sería vectores, ¿no? Porque bueno, ese es el tema del que estamos tratando. Vectores o puede ser array, porque se le conoce de dos formas. Al principio no entendíamos por qué nos aparecía eso, pero después entendimos que era lo mismo. Bueno, luego seguimos con el título de lo que sería la página o el ejercicio, que dice día de la semana. Bueno, y luego empezamos con el código PHP y ahí tiene un comentario que dice inicialización del vector. Bueno, en este caso, estos vectores no es necesario que se declaren antes de escribirlos así como están. No es necesario escribirlos dos veces, digamos, para declararlos. En PHP no. En otros lenguajes de programación pues puede que sí, pero en PHP no es necesario, y eso es una gran ventaja. Luego, pues les puedo decir que para poner un array o para iniciar un array se empieza poniendo el signo de dólar, como pueden ver ahí, y independientemente le pueden poner el nombre que ustedes prefieran. En ese caso se le ha asignado el nombre día, entonces ustedes le pueden poner array o le pueden poner vector si quieren, que no va a inferir en nada. Lo importante es que lleve el símbolo para definir que es un array. Luego, si se fijan, cada uno tiene un número entre corchetes, y bueno, ¿qué significa ese número? Ese número es la clave, bueno, así se le llama, clave. ¿Y para qué sirve? Sirve para que cuando nosotros escribamos o llamemos por esa clave, va a darnos el resultado que está en amarillo o que está entre comillas. En este caso, empezamos con el ejemplo primero, que si se fijan, la clave es 0 y el día pues es domingo. Entonces, si nosotros venimos y llamamos con un eco, llamamos el 0, lo que va a suceder
es que nos va a mostrar el día domingo. Nos va a decir, nos va a mostrar el texto que diga domingo. Aunque pueden no ser solo texto, pueden ser números, puede ser numérico o puede ser texto, eso ya depende. Por eso que hay distintos tipos, ¿no? Bueno, y existen dos tipos de array que son los más comunes o usados, que en este caso serían los predeterminados y luego están los personalizados o asociativos. Bueno, los predeterminados no existe una necesidad o una exigencia de que pongamos la clave, que la creamos, o sea, no es necesario que lleve esos paréntesis, llamémoslo así, bueno, corchetes. Y ¿qué pasa? Que al no llevarlo, simplemente va a empezar desde cero, o sea, en orden. En este caso está en orden también, pero si nosotros quisiéramos, podríamos sustituir esos números por cualquier otro. Si yo quisiera, le pongo un 100 al domingo y no habría ningún problema. Nada más que cuando queramos llamar a ese array, pues tendríamos que escribir el 100, ¿no? Pero en el caso de los predeterminados, pues no lleva o sea, nosotros no le asignamos la clave, sino que ya viene predeterminado, como lo dice su palabra, desde el 0 en adelante, porque sí, se empieza desde el 0. Entonces, luego con los predeterminados, que serían estos que nosotros tenemos acá en el ejemplo, nosotros le podemos asignar una clave que puede empezar desde el 1, desde el 6, desde el 100, desde el 10. Bueno, por eso es personalizado, ¿no? Porque podemos poner la clave que nosotros querramos a la hora de llamarlo, para que se nos facilite, sea más cómodo. Y como ya mencionó mi compañero, el array sirve para crear listas, para crear, bueno, para guardar un montón de datos que sean del mismo tipo, y lo cual facilita y ordena bastante las cosas para que no sea muy desordenado. Y bueno, tiene muchas más funciones. Luego, si se fijan, después de todos los días, después de todos los arrays, aparece impresión del vector. Bueno, ahí impresión del vector quiere decir que ahí ya pues está llamando al vector, pero en ese caso se ha ocupado un bucle for, que lo que hace es que llame a todos los arrays desde el 0 hasta el 6. Entonces los llama a todos, porque si se fijan, el iterador dice que, o sea, es mayor que 7. Bueno, el 7 es mayor que el iterador, perdón. Entonces, por esa misma razón que en la página que estamos viendo dice 10 de la semana y aparecen todos los días. Y no hay que llamarlos individualmente uno por uno, pero es porque se ha aplicado el bucle for. Entonces, ese es un extra, un agregado que nuestra compañera pues trabajó. Y si se fijan abajo, dice echo, que esa es la forma en que llamamos nosotros a las variables o al iterador, ¿no? Y si se fijan, pues ahí está llamando al iterador, que hace que pues todos los arrays aparezcan, o sea, todos los días de la semana. Pero en el caso de que simplemente quisiéramos llamar uno, pues borraríamos el bucle for y simplemente pusiéramos un echo con que dijera día, o sea, con el signo de todo, y nada más pusiéramos entre corchetes el número del array que nosotros quisiéramos que apareciera en la pantalla o en la página que estemos creando o programa, dependiendo, ¿no? Bueno, esos son los términos básicos, eso es como la lógica básica de los arrays o vectores.